Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quería intervenir la compañera Verónica Bior por alusiones, pero no, voy a intervenir yo. Bien, según los expertos, si no ocurre ningún cataclismo, algo que se le parezca, dentro de 50 años, la esperanza de vida en España será de 10 años más que en la actualidad y, a pesar de ello, la población española habrá disminuido en unos 5 millones de personas. Solo en los próximos 10 años la caída de población en nuestro país se estima en 2,6 millones de personas. Esta reducción del balance vegetativo, que se observa ya desde hace años en el devenir demográfico español, es una tendencia que se podría considerar normal, ya que sucede en todos los países cuando se dan las circunstancias. El problema de España es que la rapidez con la que se produce el descenso es mayor. ¿Y quién gobierna en España, señor portavoz del PP? Nos encontramos, señorías, ante un problema que encierra un alcance profundo. Sus consecuencias impactan en diferentes órdenes de la vida y, de no abordarse, sus efectos pueden ser graves. Efectos como la puesta en peligro de nuestro modelo público de pensiones, sanidad, educación y prestaciones sociales. Es cierto que la evolución demográfica suele seguir un ritmo pausado, por lo menos en lo que se refiere a la recuperación. Por tanto, las consecuencias de las medidas que se adopten se advertirán, en el mejor de los casos, a medio plazo. Por eso es muy importante perfilar y acotar los ritmos y comportamientos, la propensión y orientación, y no tomar medidas improvisadas. Para un problema estructural y complejo como este, no son suficientes las alternativas puntuales ni las soluciones simples. Considerado y delimitado eso, toda sociedad democrática y madura, responsable y consciente de su realidad, debe definir y perfilar qué futuro demográfico desea o le conviene en defensa de sus intereses mayoritarios. Nuestro grupo y el Gobierno de Asturias, señor portavoz del PP, somos conscientes de que la solución del problema pasa por recuperar una sucesión equilibrada entre jubilados que dejan de trabajar y jóvenes que se incorporan al sistema. Se especula que para mantener el estado de bienestar hacen falta entre 9 y 12 millones de jóvenes incorporados a ese sistema. Somos conscientes también de que la evolución de la población española en general y asturiana en particular pasará a depender de la capacidad interna que tengamos, de lo que hagamos para impulsar la natalidad, propiciar su renovación, detener el envejecimiento y evitar la reducción en el balance vegetativo o el colapso de la ya invertida pirámide poblacional. Como somos conscientes, además, que el desafío demográfico, por su enorme trascendencia, es un problema de Estado y es necesaria una estrategia nacional, algo que también facilitaría un pacto demográfico para nuestra comunidad autónoma. Ambas estrategias, la nacional y la autonómica, que sería deseable fueran o fuesen perfiladas con el mayor respaldo y consenso posible, aquí en esta Cámara y no, por ejemplo, en el de Indurra, como alguna reunión que se hizo por ahí últimamente, para evitar cambios y modificaciones al albur de los vaivenes políticos y electorales de corto plazo. En todo caso, nuestro Gobierno autonómico ya ha tomado la iniciativa, como todos ustedes saben, señorías, para convertirse en la tercera comunidad autónoma, tras Galicia y Castilla y León, en desarrollar una estrategia específica en materia demográfica. Un pacto demográfico que cuente con políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que profundice en la conciliación de la vida familiar y laboral y que aborde el envejecimiento activo como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Una estrategia que implemente medidas para conseguir fijar población en la zona rural, de lo que se ha hablado aquí ya bastante, donde la evolución demográfica negativa es mucho más determinante. No podemos trasladar de forma mimética las estrategias que se establezcan para el medio urbano al medio rural, que requiere un tratamiento distinto y específico. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana ya ha señalado el pacto demográfico como una de las prioridades del Gobierno asturiano, y Asturias fue, señor portavoz, la primera comunidad autónoma en proponer ese pacto o estrategia nacional que antes mencionaba ante los desafíos demográficos. Parece que la propuesta va por buen camino y que el mandato de la Dirección Nacional del Partido Popular ya ha llegado al PP de Asturias, que empieza a interesarse por la demografía, a tenor de su profusa, como dijo antes la portavoz de Ciudadanos, y elaborada moción. Votaremos a favor de la moción, puesto que el consejero ya ha manifestado en el pleno de la pasada semana
que el Gobierno presentará en la Junta una propuesta de pacto demográfico con medidas concretas y consignación presupuestaria durante el actual periodo de sesiones. Una propuesta de la que, como todos ustedes saben, señorías, ya existe un borrador a partir de un diagnóstico realizado por la Universidad de Oviedo. En todo caso, creemos que la enmienda del Grupo Izquierda Unida mejora la moción. Muchas gracias.